Comisión ayuda a mantener a nuestros trabajadores aliancistas en la misión que Jesús nos dejó. Your giving keeps us serving in the world's largest refugee camp, where we can continue to bring medical care and education to some of the world's most vulnerable. Your faithful and even sacrificial giving helps keep us here in Spain. I am involved in Life International School and have seen many families blessed, encouraged, and some even come into the kingdom as a result of the ministry of our school. Thank you for giving to the Great Commission Fund and making it possible for me to stay here and continue teaching theology, exegetical methods, and theology of worship. And there's the clapping at 8 o'clock for all the doctors and nurses in Spain. Your giving keeps us in Uruguay, where we can continue responding to the newfound openness that we see. God is working in Uruguay like never before. We've been able to pray over the phone, through WhatsApp, Zoom. 2 people have prayed over the phone to receive Jesus as their Savior. Whether it's flying airplanes or fixing oxygen concentrators or lawnmowers, the goal remains the same: to bless others in the name of Jesus. Because you continue to give, we are able to stay here in Taiwan, able to share the hope of Jesus, to give gospel access, to disciple people in their faith. Thank you for your partnership. Thank you. Thank you for your support. Thank you. It has been an amazing time in ministry. Thank you for giving. Hola Iglesia, esta es la gran comisión que se encuentra en nuestra palabra la Biblia en Mateo 28:19, donde nos exhorta y nos dice: por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias por su apoyo. No se te olvide seguir orando por nuestros misioneros y seguir dando tu ofrenda. Gracias. Gracias. Thank you for your help. Hombre ha blasfemado. ¿Qué más necesidad hay de testigos? ¡Ninguna! ¡Ninguna! ¿Qué os parece? Es culpable de muerte. ¡Muerte! ¡Muerte! Tú también estabas con Jesús el Nazareno. No le conozco ni sé lo que dices. También estaba con él. No conozco al hombre. Tú eres Galileo y tu manera de hablar te descubre. ¿No te vi yo en el huerto con él? ¡No conozco a este hombre de quien habláis!
High wire artist Carl Wallenda, possibly the world's best-known circus performer, fell to his death today doing an outdoor stunt in Puerto Rico. For that, here's James Walker. The only place I feel alive, said Carl Wallenda, is on the wire. And there he was this morning, 73 years old, 120 feet in the air, 10 stories above San Juan, performing as he had for 58 years. The idea was to promote a circus act he was performing with his granddaughter. So, a high wire walk across the street from one beachfront hotel to another. But as he reached halfway, the ocean wind suddenly picked up, gusting to 30 knots. And Carl Wallenda, the best man in the world on a high wire, fought for his balance. Aunque tenía 7 años de edad, recuerdo el día en que el famoso Carl Wallenda murió. Wallenda pasó prácticamente toda su vida cruzando la cuerda floja o cable alto, emocionando a las multitudes con su atrevido acto. Todo eso terminó en el 1978, cuando Wallenda cayó 75 pies a su muerte ante una audiencia de miles de personas en San Juan, Puerto Rico. Wallenda había hecho historia, retando la muerte y aún luego de fracasos, caídas, heridas y familiares paralizados o muertos, Wallenda continuaba sin miedo. Cuando la viuda de Wallenda comenzó a investigar lo que sucedió ese terrible día, notó cómo su esposo había comenzado a preocuparse cada vez más por pequeños detalles de seguridad. Sus preocupaciones se convirtieron en un temor. En lugar de que todas sus energías se canalizaran para realizar su acto y crear soluciones, su propósito se había convertido en cómo evitar caer. Para alguien con más de 50 años haciendo historia cruzando la cuerda floja, esto se convirtió en algo paralizante. De esta terrible historia ha salido el síndrome Factor Wallenda. Entiendo que es la descripción del extremo temor al fracaso, que se enfoca solo en lo negativo. En la vida tendremos que tomar riesgos calculados en fe. Si bien debemos tener cuidado de una manera prudente, no podemos permitirnos quedar paralizados por el miedo al fracaso. Es cuando experimentamos fracasos, especialmente fracasos que afectan nuestra alma, nuestra relación con Dios, que tenemos en Jesucristo la fuente para poder levantarnos y continuar viviendo. Porque lo que mueve al creyente es el no paralizarse en el miedo, sino movilizarse a ser un buen testigo del amor, gracia y misericordia de Dios. Continuamos nuestra serie de la vida de Pedro. Escuchamos de los temores que tuvo que enfrentar al conocer a Jesús. Aprendimos de los temores que hay que enfrentar en medio de las dificultades. Hoy me gustaría compartir de los temores en relacionarnos con Jesús. Hay una historia de la Biblia que hemos escuchado con frecuencia. Es más, muchos no creyentes conocen la historia de cuando Pedro niega a Jesús antes de que cantara el gallo. ¿Se acuerda de la historia? Leamos Mateo 26, versículos 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él lo negó delante de todos, diciendo: «No sé lo que dices». Al salir a él al portal, le vio otra y dijo a los que estaban allí: «También este estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco a ese hombre». Un poco después, se acercaron los que estaban allí y le dijeron a Pedro: «De seguro que tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a ese hombre», y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús, el cual le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. No importa cómo lo haya escuchado, considero que cuando nos sumergimos un poco más en el personaje de Pedro, descubrimos que como Pedro sufrimos de 3 temores que nos detienen en poder tener una vida abundante con Cristo.
una vida abundante, una linda relación con Cristo, demandará enfrentar el temor de no estar haciendo lo suficiente para impresionar a Jesús. Tendremos que enfrentar el temor de las implicaciones de servir a Cristo. Y también tendremos que enfrentar el temor de admitir pecado ante Dios. Preparemos el escenario de la historia que ya sabemos. Voy a utilizar el recuento de Juan capítulo 13 como preámbulo del acontecimiento de la negación de Pedro. Luego de los acontecimientos públicos descritos en el capítulo 12 de Juan, Jesús decide reunirse con sus discípulos. Jesús desea tener una conversación privada con sus amigos. Conversación que tiene que ver con lo que ellos tendrán que ser y hacer cuando Jesús no esté con ellos. Para los discípulos, como Pedro, esto debió haber sido súper excitante. Ahora es que vamos a ver la fase 2. Esto no me lo pierdo. Yo voy a estar al frente. Jesús comienza ilustrando lo que él desea decir al lavarle los pies a sus discípulos. Capítulo 13 de Juan, versículos del 1 al 17. No hubo ningún milagro, sino un acto de humildad que demostraba amor. Jesús demostraba de una manera solemne que la próxima etapa del plan comenzaba no teniendo miedo a amar, aun a quienes le traicionarían. Traten de imaginar qué estaba pasando en esa sala cuando Jesús, habiendo terminado de lavar los pies de varios discípulos, va hacia Pedro. El texto original dice que Pedro le dijo a Jesús: de ninguna manera me lavarás los pies. No, nunca. Podemos ver ese amor y ese respeto que Pedro le tenía a su maestro. Pero Jesús le responde que si quiere ser parte del plan, tiene que dejar que Jesús le lave los pies. Hago un paréntesis aquí acerca del significado de este acto. Matthew Henry, en su comentario de este pasaje, dice que este momento debe entenderse como una declaración de la necesidad de un lavado espiritual. Jesús estaba diciéndole a Pedro: si no lavo tu alma de la contaminación del pecado, no tienes parte conmigo, ningún interés en mí, ninguna comunión conmigo, ningún beneficio por mí. Tenga en cuenta que todos aquellos que son lavados espiritualmente por Cristo, dice Henry, tienen una parte en Cristo. Todos aquellos a quienes Cristo posee y salva, Él justifica y santifica, y ambos están incluidos en su lavado. No podemos participar de su gloria si no participamos de su mérito y rectitud. Vean a Pedro cómo cambia de opinión. Toma valentía. En el versículo 9 dice: lávame los pies, lávame las manos y la cabeza también. Yo me imagino a Jesús con una sonrisa. Es interesante que para Pedro, mientras el acto de lavar los pies tuviera un tono humillante, no era bueno para él. Pero cuando el acto tenía una connotación de la autoridad y gracia de Jesús, lo deseaba. Hermanos, aprendamos que mucho de lo que parece correcto, piadoso y bueno para nosotros puede estar en conflicto con la voluntad de Dios para nosotros. El ser temerarios siempre estará atado a escuchar y entender la voluntad de Dios. El cómo escuchar y entender su voluntad lo hablaremos en otro momento. Pero en este caso, Pedro estaba enfocado. Luego de lavarle los pies, les habla acerca de la traición y del traidor, versículos 18 al 30. Al comunicar la importancia de su muerte, Jesús establece el punto fundamental de la doctrina de cómo su muerte prueba el amor de Dios por la humanidad y la importancia del amor fraternal. Jesús les presenta una bomba, y no es una bomba de tiempo, sino un explosivo inmediato. Dice que no solo que voy a morir, no solo que va a ser traicionado, sino que el traidor será uno de sus discípulos. Oh, wow. Yo me imagino que entre ellos se miraron, hubo un silencio. Y cuando finalmente Juan pregunta, la respuesta de Jesús fue a través de una demostración que solo Juan entendió. Cuando Judas sale de la sala, ellos piensan que era porque tenía alguna tarea que hacer. Ninguno podía captar la razón por el cual uno de ellos traicionaría al maestro. Finalmente, Pedro y Jesús tienen una conversación
donde Jesús le predice a Pedro que Pedro mismo lo va a negar. Sea parte de la situación. Mire lo que está pasando. Pedro se enfrentó a la realidad de que se le asoció con el grupo donde alguien traicionaría a Jesús. Se le dijo a Pedro que él traicionaría a Jesús y para colmo, Pedro experimentó la realidad de traicionar a Jesús. ¿Alguna vez usted ha sentido que ha tenido una de esas situaciones? Pedro experimentó el temor de no estar haciendo lo suficiente para impresionar a Jesús. Vaya conmigo a esa conversación en Mateo 26, versículo 30 al 35. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que haya resucitado, iré adelante de vosotros a Galilea. Tomando entonces Pedro la palabra, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le contestó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No cabe duda, hermanos, que Pedro amaba a Jesús. No podemos decir que lo amaba tanto que estaba mal, ni tampoco que su amor lo desubicó. Veamos que la declaración de Pedro es una de compromiso, pero como nosotros, no procesó lo que Jesús está diciendo y solo se enfocó en lo que deseaba hacer con él y por él. Es como decir, nosotros sabemos lo que Jesús necesita. Miren cómo Juan narra el acontecimiento en Juan 13, versículos 36 al 38. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no puedes ir, no puedes seguirme ahora, mas me seguirás más tarde. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. En el relato de Mateo y en el de Juan, Jesús está diciendo que Él no iba a estar más con ellos y que los discípulos ya no estarían juntos. Jesús le está contestando a Pedro: a donde voy, no te toca ir ahora. Pedro insiste: ¿cómo que no puedo ir? Yo soy uno de los más fieles. Yo hasta moriré por ti. ¿Se dio cuenta? Me imagino cómo los otros discípulos se sintieron en la insinuación de Pedro de que solo él permanecería leal, no importase lo que pasara. ¿Cómo lo miraron? ¿Y nosotros qué? ¿Quién tú te crees que tú eres? La Biblia dice con demasiada frecuencia que nosotros mismos nos engañamos, nos creemos más de lo que somos. En Jeremías 17, versículo 9 leemos: el corazón es engañoso por encima de todo, es perverso. ¿Quién puede entenderlo? Y en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo me hago la pregunta: ¿es posible que entretengamos ese sentido de que nos creemos que somos más que otro cristiano y no seamos conscientes de ello? Si Pedro no se calla la boca y sin procesar lo que Jesús le está diciendo, vuelve a insistir sin darse cuenta que Jesús acaba de decirle que Pedro lo iba a negar. Pedro responde: aunque deba morir, no te negaré. Según Mateo, cuando los otros discípulos escuchan eso, se dieron cuenta de que no podían dejar que Pedro fuera el único que profesara lealtad a Jesús. Así que todos entran en la conversación y el pasaje dice: y así dijeron todos los discípulos. Increíble. Todos estaban delirando. Nadie estaba escuchando. Todos estaban enfocándose en impresionar a Jesús. Nosotros hacemos lo mismo. Al no reconocer la profundidad de nuestra debilidad ni la naturaleza traicionera de la humanidad. El autor Dallas Willard, en su libro Escuchando a Dios, dice:
Escuchamos su voz cuando queremos. Eso se debe al hecho de que en general no deseamos escucharla, que solo lo queremos cuando pensamos que lo necesitamos. Nosotros escuchamos declaraciones que dicen, yo hago esto o lo otro para el Señor. Y la Biblia misma dice en Colosenses capítulo 3, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que, ¿qué hay de malo entonces en lo que dijo Pedro? De vez en cuando nos entusiasma hacer tanto para la causa de Cristo que deseamos hacer más que Jesús mismo. En el nombre del Evangelio, en el nombre del amor o buenas intenciones, decidimos ir a hacer o delegar para algo que puede ser bueno para la casa, la iglesia y aún el Evangelio, pero lo hacemos bajo nuestras iniciativas, deseos o fuerzas. Pedro estaba diciendo, no hay más nadie comprometido que yo en este grupo. Te lo demostraré dando mi vida por ti. Entendamos que nuestra pasión por la causa de Cristo nos puede llevar a dar nuestra vida por Él, seguro que sí. A lo que me refiero es que si estamos tratando de impresionar a Jesús en cómo deseamos morir por Él, en cómo estableceremos la manera de sufrir por Él, si creamos el escenario para que sea o se vea lo mucho que hacemos por Él, no estamos dejando que nuestro ego, nuestro orgullo mengue, se disminuya y que Cristo en nosotros crezca. Jesús estaba diciendo que a donde Él iría no podía ir Pedro. En otras palabras, hay momentos que Jesús es primero y nosotros después. Hay momentos donde nuestra espiritualidad desea ser más piadosa que Jesús. Deseamos que nuestra adoración, oración, nuestra elocuencia, nuestro ofrendar, se identifique entre las personas de la iglesia como espiritualidad. Esto crea una sensación de derecho, privilegio, de ser más bendecido, del tener oído el favor de Dios. Otros no hacen nada. Hay momentos cuando nuestro servicio desea ser más comprometido que Jesús. Deseamos que se valore lo que hacemos, que nos distinga como mártires, personas que se sacrifican tanto, que hacen que otros digan que sin nosotros nada se puede hacer. Y otros no hacen nada. Hay momentos que nuestro testimonio público desea ser más cristiano que Jesús. Deseamos tener una opinión teológica tan profunda que supere al prójimo, que fallamos en presentar un mensaje claro, con relevancia, que se pueda ver que lo que estamos viviendo en vida y pública y privada es lo mismo. Jesús hace una declaración que creo debemos imaginarnos el tono como lo hizo. Como la conversación se estaba dando. ¿Tú vas a hacer qué por mí? Mira, si tú vas a negar que me conoces. Si realmente desea que alguien sea honesto con usted, invite a alguien de confianza que usted se atreva a recibir crítica constructiva y siéntese con él o ella y dígale, he estado estudiando la vida de Pedro y veo cómo se engañó a sí mismo y no quiero ser así. ¿Puedes ayudarme en las áreas de mi vida donde podría estar engañándome a mí mismo? Trátelo. Los otros discípulos quizás se burlaron a escuchar cómo Jesús puso a Pedro en su lugar. Recuerde, nuestra debilidad no es desconocida por Dios. Nuestras imperfecciones no están escondidas de Dios. Nuestras motivaciones no solo vienen de Dios. Jesús sabía que iba a la cruz solo. En la cruz grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27. Sabía que su pequeña banda de seguidores se dispersaría y luego recobraría su fuerza. En Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pedro pensó que se trataba de él.
Él no pensaba en la relación con Jesús. Él tenía los recursos para combatir a cualquier enemigo y no era la espada que poseía. Estamos delirando si creemos que podemos lograr cualquier cosa de importancia eterna sin la ayuda de Dios y sin estar en la voluntad de Dios. Atrévase a desarrollar sus talentos, ejercite sus dones, comprométase a crecer, haciéndose disponible y llevando a cabo sus tareas diligentemente, disfrutando que otros se benefician de lo que está haciendo Jesús a través de usted. Pedro no solo experimentó el temor de no estar haciendo lo suficiente para impresionar a Jesús, sino también el temor de las implicaciones de servir a Cristo. Vaya conmigo a Mateo 26, nuevamente versículos 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él lo negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Al salir él al portal le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a ese hombre. Un poco después se acercaron los que estaban allí y le dijeron a Pedro: de seguro que tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Conocemos la historia. Pedro sintió la humillación y la realidad definitiva de su debilidad. Recuerden, los recuentos en los pasajes sinópticos que cuentan el mismo suceso nos revelan que a Pedro no lo amenazaron, ni siquiera lo arrestaron. Simplemente, toda su dependencia en sí mismo se desvanecía con simples preguntas. ¿Se acabó en cuestión de segundos? No, no, no. 3 veces. El gallo canta. Y Pedro se da cuenta del enorme error que ha hecho. Mientras el temor anterior tiene que ver con nuestro deseo de impresionar a otros, este temor tiene que ver con nuestro sentido de seguridad en el conflicto. ¿Dónde estaba el que dijo: yo voy contigo a donde sea? ¿Dónde está el que dijo: yo moriré por ti? ¿Dónde está el que desenvainó la espada y le cortó la oreja a un oficial? ¿Dónde está el que vio los milagros? ¿Dónde está el que dijo: tú eres el Hijo de Dios? Hermano, Pedro tuvo miedo en que lo asociaran con el grupo de Jesús. Nuestra excusa puede ser que nuestra iglesia es muy pequeña o tradicional o con problemas. Pero nos conformamos con lo que estamos haciendo, pues no hay tiempo para más. ¿Dónde están los que dicen la iglesia necesita? ¿Dónde están los que dicen la iglesia necesita hacer o necesita hacer esto o lo otro? Esta excusa se supera cuando nos damos cuenta que el estar en la iglesia implicará dejar de trabajar como agentes independientes y trabajar con otros hacia las metas que como iglesia se han enfocado. Hermanos, Pedro tuvo miedo en que lo identificaran con el mensaje de Jesús. Muchas veces nuestra excusa es que en el trabajo secular no se puede hablar de Cristo porque no es permitido. Otros dicen que no es su estilo hablar de Dios en el trabajo. Y otros dicen que tienen una manera de separar su vida secular de la vida cristiana. Lamentablemente, en sus redes sociales, la retórica y comportamiento no avanza el evangelio, sino que confunde, retrasa y desvía el mensaje del poder transformador de Jesús. La falta de entender el mensaje de Cristo, la vagancia espiritual de muchos, hace que el mensaje de Cristo sea uno incompleto y sin vida. Nuevamente, pero también tuvo miedo en que lo compararan con Jesús. Nuestro testimonio no nos identifica con la iglesia, sino con Cristo. Muchos entienden que el testimonio se da en las 4 paredes de la iglesia. Crean una distinción que la vida cristiana puede ser el conocer a Jesús, pero no tener que creer en Jesús. Nuestro gran error es cuando nuestro miedo es tal que no deseamos que nos comparen ni con la iglesia ni con el Dios de la iglesia.
sino con mis absolutos y preceptos religiosos basados en tradición, legalismo o capricho, porque me traen paz. Cada vez que dejamos que estos temores tomen control, seremos como Pedro, que cada vez que nos asocian, identifican o comparan, lo tomamos como si nos quisieran matar, amenazar o sencillamente encerrar en un cajón sin alternativas en caso de que desee un cambio. La verdad es que no vemos lo que Dios ve, no pensamos como Dios piensa, sus caminos no son nuestros caminos. Todo lo que podemos hacer es tratar con la ayuda de Dios de ser fieles. Leí esta declaración que me gustó. Aunque la traición es algo terrible y aunque podríamos pensar que un fracaso personal nos hace siempre inservibles, en el reino de Dios nunca estamos más allá de la capacidad de Dios de usarnos para la gloria de Dios. Ningún hijo de Dios que busque y se arrepienta se perderá del amor de Dios. Pedro no solo experimentó el temor de no estar haciendo lo suficiente para impresionar a Jesús, también el temor de las implicaciones de servir a Cristo. Y por último, el temor de admitir su pecado ante Dios. Vaya conmigo a Mateo 26, 74 y 75. Dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús, el cual le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Permítame darle una imagen cinematográfica de cómo yo haría este momento real en una película. Jesús está siendo azotado, golpeado, insultado, maldecido. En cada golpe paso la cámara a Pedro negando a Jesús. Vuelvo a otro segmento de golpes y abusos y paso la cámara a un Pedro asustado, moviéndose a un lugar donde niega a Jesús. Paso la cámara otra vez a otra serie de azotes más fuertes. Se oscurece la pantalla y está Pedro ahora con su cabeza y cara cubierta, negando a Jesús la 3ª vez y el gallo cantando. De repente, la cara de Jesús ensangrentada, con la corona de espinas, escuchando el cantar del gallo. Y esos ojos y su rostro nos recuerda lo que le dijo a Pedro. Como cuando una mamá le dice con la mirada a su hijo, te lo dije. Bajando la cabeza, cierra los ojos para tomar otra batería de golpes y azotes. Mateo dice que Pedro lloró desconsoladamente. Pedro, me imagino, recordó cuando le prometió a Jesús que nunca lo negaría, aunque eso significara enfrentarse a la muerte. Qué fracasado, qué hipócrita, inmaduro y cobarde. Pero otras conversaciones llegaron a su memoria también. Lecciones que le dieron esperanza en ese momento tan oscuro. Pedro, recuerden, fue el discípulo que había venido a Jesús para preguntar específicamente sobre el acto de perdón. Le preguntó, ¿cuántas veces debemos perdonar? Jesús le respondió, no 7 veces, sino te digo 70 veces 7, Mateo 18. Pedro fue el que con valentía le contestó a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo viviente. Pedro recordaría la respuesta de Jesús en esa confesión que vemos en Mateo 16, cuando le dice, y te digo, eres Pedro, y en esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el momento más oscuro, en el corazón de Pedro, Jesús le lanza un salvavidas en su mente para que no se hundiera. Jesús había creído en él. Jesús le dijo que le haría pescador de hombres, alguien especial en la vida de la iglesia. Todo lo que Pedro había hecho en su pasado podía perdonarse. Y Jesús le aseguraba un futuro, a usted y a mí también. Mientras el primer temor tiene que ver con nuestro deseo de impresionar a otros, y el segundo temor tiene que ver con nuestro sentido de seguridad, el tercer temor tiene que ver cómo deseamos la relación con Dios. Entienda
que traicionar a Jesús no fue ni es un pecado imperdonable. Recuerden, Pedro no fue el único que dijo que moriría por Jesús. Todos huyeron y se escondieron. Sin embargo, todos ellos, excepto Judas, por supuesto, se reunieron nuevamente, tomaron entusiasmo y salieron al mundo para cumplir la misión que Jesús le dio. Ahora, no se estaban inventando lo que ellos eran. Sabían que el mundo los odiaría. Entendían que varios perderían la vida, que padecerían necesidad. Sabían que eran discípulos de Jesús, amigos de Jesús, siervos del Maestro resucitado. Nada más alto, nada menos. No estoy diciendo que tenemos licencia para traicionar a Jesús. Seguro que no. Lo que estoy aludiendo es que pocos seremos llamados a tomar la decisión que Pedro tuvo que tomar esa noche, hace más de 2000 años. Eugene Peterson, hablando sobre la diferencia entre Pedro y Judas en la revista Liderazgo, escribió: entre los apóstoles, el único éxito absolutamente impresionante fue Judas, y el único fracaso que golpeó profundamente fue Pedro. Judas fue un éxito en las formas que más nos impresionan. Tuvo éxito tanto financiera como políticamente. Y Pedro fue un fracaso en las formas que más temíamos. Era impotente en una crisis y socialmente inepto. En el arresto de Jesús, Pedro se derrumbó, fue un cobarde. En las situaciones más críticas de su vida con Jesús, la confesión en el camino a Cesarea a Filipo y la visión en el monte de la transfiguración, dijo las cosas más inapropiadas. Pero Peterson continúa escribiendo diciendo: el tiempo, por supuesto, ha revertido nuestros juicios sobre los dos hombres. Judas es ahora un sinónimo de traición y Pedro es uno de los nombres más honrados en la iglesia y en el mundo. Judas es un villano, Pedro es un héroe. Sin embargo, el mundo sigue persiguiendo los éxitos de Judas, la riqueza financiera y el poder político, y defendiéndose, mencionando los fracasos de Pedro, su impotencia y su ineptitud. El punto es que no debemos creer que hemos fallado a Dios o fallado a Jesús a tal grado que la redención ya no es posible. Lo es porque Jesús fue a la cruz. Pedro es un ejemplo de alguien que pasó de ser un creído a un discípulo derrotado, a ser una persona conectada a Dios, porque su segundo impulso se trataba de la gloria de Dios. Una vida plena con Cristo demandará enfrentar el temor de no estar haciendo lo suficiente para impresionar a Jesús. Atrévase a desarrollar sus talentos y ejercite sus dones. Comprométase a crecer haciéndose disponible y llevando a cabo sus tareas diligentemente, disfrutando que otros se benefician de lo que está haciendo Jesús a través de usted. También tenemos que enfrentar para la vida plena el temor de las implicaciones de servir a Cristo. Acepte que su identidad en Cristo se va a revelar dentro y fuera de la iglesia. Usted es responsable de que ese testimonio sea uno sometido a Jesús y no a nuestro análisis, que es mejor de lejitos, por si acaso tengo que cambiar. También tendremos que enfrentar el temor de admitir nuestro pecado ante Dios. Aprópiese del mensaje reconciliador de Jesús. Reconozca que el orgullo, la inmadurez y la vagancia espiritual nos aleja más y más de reconocer el pecado en nuestra vida. Oremos. Señor, no cabe duda que mientras continuamos creciendo en nuestra vida cristiana y nuestra relación contigo, hay más temores. Hay otras cosas que se meten en el medio y no nos dejan disfrutar de esa relación. Señor, te pido que nos ayudes a poder disfrutar esa relación al punto que podamos ver y echar afuera temores que no nos permiten estar contigo. Padre Santo, Padre bueno, bendice a tu iglesia. Cuídala, Señor, de artimañas del enemigo. Ayúdanos a ser personas comprometidas contigo en todo lo que hagamos. Ayúdanos, Señor, a poder confesarte nuestro pecado. Y ayúdanos, Señor, a continuar relacionándonos contigo día a día. En nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Qué bueno estar con ustedes. Dios los bendiga. Nos vemos pronto.